Un saludo para todos, un agradecimiento para la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana por la invitación a acompañarlos en este primer Congreso Nacional de Infertilidad. En el día de hoy hablaremos del abordaje de la paciente con infertilidad y su evaluación en un solo paso por medio del ultrasonido. En realidad no es un término nuevo ni un abordaje nuevo. Desde el 2001 se publicó este artículo donde se describe todas las estructuras que debemos evaluar en la primera o única visita con esta aproximación diagnóstica, evaluar entre el día 10 y 12 todas las diferentes estructuras, incluyendo útero, endometrio, vascularización uterina, morfología ovárica, tamaño folicular, estroma ovárico y permeabilidad tubárica, al igual que cierta evaluación, aunque limitada, del componente peritoneal. Pero no es hasta la publicación de este artículo por las doctoras Benacerraf y Grossman en el año 2016 donde trasladan esta evaluación hacia una fase proliferativa temprana y además de los parámetros evaluados o descritos en el artículo previo, usan o incluyen la evaluación obligatoria, mandatoria del ultrasonido tridimensional para la evaluación de las diferentes patologías que vamos a ver más adelante, además de una exploración más sistemática del componente peritoneal en búsqueda de adherencias y endometriosis profunda. Esta evaluación lo que busca es tratar de identificar todas las lesiones que podemos tener o las alteraciones o la morfología tanto de las diferentes estructuras de la pelvis femenina como la permeabilidad tubárica y la presencia o no de patología peritoneal como endometriosis y adherencias. Todo esto puede influir en los diferentes puntos en los cuales puede haber alteración de la fertilidad, principalmente implantación, ovulación, permeabilidad, factor tubárico y factor peritoneal. ¿Qué necesitamos para hacer una evaluación adecuada? Pues es indispensable el uso del ultrasonido bidimensional. Utilizamos también el uso de Doppler para evaluar ciertas patologías y siempre vamos a utilizar entonces la evaluación tridimensional. No solamente es contar en el equipo con la opción de tener o de poder hacer un volumen y una reconstrucción tridimensional, sino es que hay que tener un buen software y un buen equipo que haga esa reconstrucción para hacer un diagnóstico claro, porque si tenemos un equipo que no tenga la suficiente calidad, puede tener muchos artefactos, la reconstrucción tridimensional y hacer caernos en diagnósticos errados. Iniciamos entonces la evaluación del útero y para esta evaluación pues debemos tener algunos componentes que deben estar normales, como son la cavidad uterina, además de evaluar el endometrio, la unión endomiometrial. Podemos hacer también una evaluación del patrón contráctil miometrial y también de la circulación uterina. No olvidarnos también del cervix, que es el punto inicial también en la exploración, al igual que la vagina, en la cual podemos encontrar patología o podemos encontrar algunas lesiones benignas, variantes de la normalidad, como algunas calcificaciones por lo general localizadas cerca del orificio cervical interno, los quistes de Naud, o algunas patologías como lesiones polipoides o miomas que pueden estar afectando o deformando la anatomía del cervix. Procedemos luego a evaluar de forma ordenada el útero, evaluamos la cavidad uterina y para esto requerimos del plano coronal y la evaluación tridimensional. Y muy resumido tenemos acá cómo obtenemos una buena imagen. Primero hay que tener una imagen 2D óptima, hacemos un barrido con el mayor ángulo y la mayor calidad que nos permita nuestro equipo. En la evaluación multiplanar podemos también aumentar contraste, que es un software pues, que está adicional en los equipos. Con la técnica de la Z rotamos hasta tener bien paralelo el eje del endometrio con el eje que podemos tener aquí en los diferentes planos longitudinal y transverso. Rotamos en Z para tener el plano coronal orientado y de esta forma y también ayudarnos también de otras herramientas como el OmniView a hacer un trazado de toda la línea endometrial y del canal endocervical para poder tener esta reconstrucción muy confiable en el momento de evaluar tanto el contorno externo como la forma de la cavidad uterina. Y para clasificarlas utilizamos entonces por lo general estas dos clasificaciones que son las dos más utilizadas. La primera publicada en el 88 por la Sociedad Americana de Fertilidad, hoy Sociedad Americana de Medicina Reproductiva,
y esta clasificación más reciente en el 2013 por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Sociedad Europea de Ginecología Endoscópica, que adicional a la evaluación de solo el cuerpo uterino incluye la evaluación del cervix y de la vagina con sus diferentes variantes. Y con el uso de la tecnología tridimensional podemos obtener estas imágenes que nos aclaran mucho el diagnóstico en caso de tener úteros normales, de tener úteros dismórficos categoría 1 en la Sociedad Europea, de úteros septados, sea úteros septados parciales, úteros septados completos, y otras anomalías menos frecuentes como los úteros bicorporales con cervix doble, bicorporales incompletos con cervix doble, bicorporales septados, y variantes como el hemiútero o útero unicorne sin cavidad rudimentaria o con cavidad rudimentaria. Al igual, también describir si hay anomalías o no a nivel cervical, la presencia de cervix septados, de cervix dobles, en los que podemos ver claramente el canal endocervical duplicado, dos cervix normales, categoría C2 en la europea, o una ausencia en algunas ocasiones del tercio distal o de todo el cervix. En la vagina también nos podemos encontrar con anomalías que podemos diferenciar claramente por ultrasonido, y también podemos utilizar métodos que nos ayudan como la instilación de gel intravaginal. Luego procedemos a la evaluación del endometrio con sus diferentes capas. La que está en contacto con el miometrio, que corresponde pues a un miometrio interno, que es la unión endomiometrial muy importante en ciertas patologías como la adenomiosis. La capa más ecogénica, que corresponde a la capa basal, la más hipoecoica que sigue, que es la capa funcional, y esta línea ecogénica, que es la línea media endometrial, que corresponde a la posición de las dos capas funcionales. Recordar que el endometrio va a cambiar a lo largo del ciclo, y en el momento que vamos a hacer este one stop vamos a estar con un endometrio por lo general trilaminar con un grosor endometrial entre 6 a 10 milímetros. Si vemos pues discordancia de este grosor endometrial con esta etapa, pues podemos sospechar algunas patologías, y siempre debe haber esa sincronización pues del patrón tanto del endometrio, el aspecto trilaminar, con su grosor. Evaluamos con ayuda del Doppler de los tipos de vascularización, y se han categorizado en diferentes grados. Un grado 1 con solo entrada de estos vasos hacia la unión endomiometrial, el grado 2 llegando a la capa basal más ecogénica, y el grado 3 ya estos vasos llegando hasta la capa hipoecoica funcional del endometrio. De igual forma también podemos evaluar las ondas peristálticas del músculo uterino, también su dirección, y también se puede, y está descrito recientemente en un artículo, el uso del ultrasonido 4D. Acá también aumentamos la velocidad y podemos ver la dirección de las ondas peristálticas, y podemos contabilizar también cuántas contracciones han tenido, aunque no está estandarizado, ni tampoco tenemos como una significancia relevante con respecto a esto, pero es un fenómeno que podemos evaluar y que puede tener algún papel en la fisiopatología de trastornos de la implantación, principalmente cuando hay patología como adenomiosis o la presencia de miomas intramurales. Evaluamos la presencia de lesiones intracavitarias, pólipos endometriales, ecogénicos con bordes brillantes, con presencia de pedículos vasculares, que la presencia de este signo con una gran especificidad por encima del 95%, nos disminuye en gran medida la tasa de falsos positivos en la identificación de estas lesiones. La descripción de los miomas, siempre categorizar los miomas submucosos, tomar la medida en los 3 planos ortogonales, contar todos los miomas y describir, aunque los que mayormente están implicados con trastornos de fertilidad, los submucosos, siempre hay que hacer una descripción detallada de todos, incluyendo los subserosos y los que están intramurales. Algunos ejemplos, aquí la vascularización en anillo periférico característica de los miomas, la medida en 3 planos ortogonales, identificar siempre si hay varios miomas y clasificar el tipo de cada mioma y su compromiso con la cavidad endometrial. Algunos pueden tener diferente ecogenicidad, como en este caso, que simula más un foco de adenomiosis, es un adenomioma, o podemos tener lesiones también con diferentes localizaciones, tipo 4 con tipo 2, o solamente alguna lesión pequeña que puede estar afectando la cavidad endometrial.
Evaluamos también si hay antecedentes de cirugías como cesárea, la presencia o no de defectos de cicatrización, la presencia del Esmosele o Niche. Podemos tomar las medidas descritas en este consenso, midiendo pues toda su longitud mayor, su base, su profundidad, su miometrio residual, la distancia de repliegue vesicuterino, haciendo un mapeo adecuado de esa cicatriz para poder orientar al clínico sobre la vía de abordaje si en llegado caso necesita hacer el tratamiento. En los casos que tenemos duda podemos optar por el uso de contraste, solución salina. En la sonohisterografía nos ayuda mucho a aclarar diagnósticos, también a localizar muchas veces la lesión y a poder identificar bien qué grado de afectación hay de la cavidad endometrial. Lesiones como pólipos, lesiones como pólipos asociadas a miomas. También describir adecuadamente ese compromiso submucoso, una lesión que inicialmente se había descrito como mioma tipo 2. Al hacer la distensión de la cavidad vemos que solamente contacta el endometrio, pasaría a tipo 3. Eso cambiaría pues obviamente su tratamiento. Alteraciones en la cavidad como las sinequias uterinas, que son esas bandas de tejido isoecoico con el miometrio que cruzan de lado a lado. Podemos hacer con la ayuda del tridimensional también una descripción y una localización adecuada y una medición adecuada de todas estas lesiones. Al igual en pacientes en los que se tiene la duda con antecedente de cesárea, si hay o no Esmosele por su sintomatología, con la distensión de la cavidad y de esa área de cicatriz podemos hacer una evaluación adecuada de si realmente sí tiene el defecto y podemos obtener pues unas imágenes que realmente nos ayudan y nos orientan a su tratamiento. Evaluamos posteriormente la unión endomiometrial. Es más fácilmente visible durante con la reconstrucción tridimensional con el uso del contraste de imagen, pues es el software que tiene el equipo, nos hace que haya un contraste entre las diferentes ecogenicidades y la línea de unión se puede ver claramente en los tres planos. La podemos medir, ver sus características, principalmente su disrupción, como puede ser en casos de adenomiosis, que es la que por lo general invade esa zona de unión. Siempre hacemos la descripción de acuerdo al consenso MUSA. Acá tienen el código QR para que lo puedan escanear, es un artículo de acceso libre. Y tenemos diferentes signos directos e indirectos que debemos evaluar para poder hacer un diagnóstico correcto de la patología. Ejemplos en los cuales se ve un compromiso difuso de todo el miometrio, tanto de la pared anterior como posterior, un útero globuloso con sombras acústicas en abanico, con áreas anecoicas, quísticas e ecogénicas, con una disrupción total de la unión. No hay diferenciación entre el endometrio y el miometrio. En este caso podemos ver unas paredes más definidas, pero toda la unión endomiometrial comprometida por estas lesiones quísticas y todas estas protuberancias que hacen que haya una invasión y una disrupción total de la zona de unión. En esto nos ayuda el ultrasonido tridimensional. Otros ejemplos, la unión como la debemos ver normal, y en estos casos vemos todas esas áreas ecogénicas que también alteran todo el miometrio y también la zona de unión endomiometrial. Luego de hacer toda esta evaluación del útero, procedemos a la evaluación de los ovarios. En esta fase vamos a estar en una fase en la cual podemos hacer un recuento folicular con un patrón trilaminar en el endometrio como inicialmente indicamos. No vamos a ver folículos dominantes ni tampoco signos de ovulación por el día del ciclo en que vamos a hacer la evaluación. Debemos entonces ver primero si hay lesiones asociadas que pueden alterarnos también el pronóstico, lesiones benignas como teratomas, endometriomas que por lo general se asocian a otra patología, sean adherencias o asociación a endometriosis profunda cerca del 50% de las pacientes, quistes simples que pueden corresponder a simples quistes foliculares o a cistadenomas serosos, o lesiones ya con características malignas como tumores sólidos con áreas de necrosis o tumores sólidos con vascularización que corresponde ya a patología maligna y que en llegados casos nos podemos encontrar y debemos hacer su clasificación y su descripción adecuada. Además, esta fase nos permite hacer un recuento folicular que se correlaciona adecuadamente con la reserva ovárica en estas pacientes. Puede ser realizado de forma manual, hacemos un barrido de lado a lado del ovario y lo podemos contar en tiempo real, o podemos capturar un volumen y hacer ya el barrido y la navegación a través del ovario
de forma offline o con la paciente ahí, o después de que hayamos terminado la evaluación de la paciente, hacer un recuento folicular, o podemos utilizar también el ultrasonido tridimensional y en algunos equipos el conteo folicular antral, que se hace de forma semiautomática y que también nos da una mayor agilidad para poder hacer el conteo con la misma eficiencia de hacerlo de forma manual o 3D, solo que nos acorta un poco el tiempo, es más automático. Y también tiene la gran ventaja que nos puede calcular de forma individual el volumen de cada folículo y nos puede categorizar de acuerdo al tamaño. Podemos hacer el preseteo de la máquina y podemos agruparlos. Por ejemplo, nos permite agrupar folículos entre 2 y 6 milímetros, que son los folículos que el volumen folicular o el tamaño folicular que se correlaciona mejor con los niveles de hormona antimülleriana y que son los folículos que tienen una menor variabilidad interciclo. Diferentes ejemplos: ovarios con morfología poliquística, ovarios con recuento normal y ovarios con recuento muy bajo o casi pues que no se observan folículos dentro. El recuento folicular se interpreta pues de acuerdo al número de conteo de folículos antrales totales, que nos va a dar el reflejo de la reserva ovárica funcional de la paciente, categorizada entre muy bajo, bajo normal o alto, de acuerdo pues al número de folículos totales que hayamos contado durante la exploración. Del ovario también hacemos la evaluación de su movilidad. Es una estructura que es móvil tanto de la pared pélvica como del ovario. En algunos casos la vemos fija cuando tratamos de hacer el signo de deslizamiento del ovario, asociado a veces con lesiones, como en este caso de endometriosis profunda, o con presencia también de endometriomas. Es más frecuente que encontremos el ovario adherido de forma bilateral. Podemos encontrar también este signo de los ovarios besándose acá detrás del útero, y es un signo que se asocia en más del 50% con lesiones de endometriosis profunda. En la parte anexial también podemos evaluar la trompa. Podemos ver la trompa como una estructura hipoecoica. Si hay un poco de líquido podemos ver hasta su extremo fimbrial. Por lo general es un tejido que está con mucha vascularización y siempre hacemos el barrido buscándola desde el ostium, desde el fondo uterino, y hacemos el barrido y podemos evaluar todo el extremo de la trompa en busca de patologías, principalmente dilatación, estructuras quísticas, conceptos incompletos. El ultrasonido tridimensional con inversión nos puede dar estas imágenes que claramente nos facilita el diagnóstico de un hidrosalpinx. Evaluamos también la permeabilidad con el uso de contraste. En nuestro medio el uso de aire y solución salina es el medio de contraste que tenemos disponible aprobado para este uso. Es un procedimiento relativamente corto, sencillo y con poca molestia para la paciente y complicaciones. Instilamos solución salina estéril y con aire hacemos unas burbujas que vemos cómo se desplazan desde la cavidad uterina, salen por el ostium, hacen todo el trayecto de la trompa. Podemos seguir todas esas burbujas a lo largo de todo el trayecto tubárico. Podemos ayudarnos de ayudas en el software como el B-Flow, que nos aumenta ese contraste. Identificando las fimbrias, podemos, si nos desplazamos al extremo distal de la trompa, en ese extremo fimbriado, y volvemos a instilar el aire y la solución salina, podemos ver entonces cómo las burbujas salen por el extremo fimbriado y confirmamos que totalmente la trompa está permeable. En algunas regiones como en Estados Unidos y en Europa cuentan con el uso de espuma, el HIFOSI, que es una espuma que es más estable, pues persiste más las burbujas en esa espuma y las podemos ver a lo largo no solamente de la cavidad endometrial, sino todo el trayecto transmural de la trompa y todas sus porciones hasta la parte más distal, y nos facilita no solamente ver la permeabilidad sino también identificar el sitio de obstrucción. Es muy confiable, mucho más confiable que la utilización del aire y la solución salina. Con menos incomodidad se reporta que la solución salina del aire, y con una sensibilidad de especificidad similar a la evaluación durante la laparoscopia. Evaluamos también el componente peritoneal. Evaluamos si hay presencia o no de signo de deslizamiento, que nos va a hablar de la presencia o ausencia, como en este caso,
que el signo de deslizamiento está positivo, está presente, se deslizan los órganos de la obliteración del fondo de saco de Douglas, que se encuentra presente cuando el signo sliding es negativo. Las estructuras no se deslizan sobre la parte posterior del útero, tanto en úteros en anteversión como en útero en retroversión. Vemos completamente obliterado el fondo de saco de Douglas. Puede ser una obliteración completa o puede ser una obliteración parcial. Se han creado y recientemente se publicó esta técnica, que es una prolongación como de la sonohisterosalpingografía, en el cual aprovechamos ese líquido que distilamos durante la sonohistero para que pase al fondo de saco de Douglas y nos sirva de contraste para poder ver ciertas interrupciones en la superficie peritoneal o protuberancias o algunas áreas que se movilizan como adherencias laxas. Podemos ver algunas estructuras vesiculares, algunas estructuras que se movilizan como en este caso, o algunas áreas ecogénicas que corresponden en el momento de hacer la laparoscopia con lesiones superficiales peritoneales de endometriosis. También nos podemos encontrar con estas lesiones multiloculadas, con unos septos finos que se mueven fácilmente conformando este signo de la vela al movilizarlos con el transductor. Muchas veces esas adherencias pueden englobar estructuras de aspecto sólido muy vascularizadas, como en este ejemplo, y esa estructura sólida que ven ahí alargada es la trompa, que está englobada. Todas esas adherencias la tienen ahí fija. En muchas ocasiones están reportadas en algunos artículos, puede imitar lesiones malignas. La endometriosis profunda es otra enfermedad que puede ser fácilmente identificada y que puede estar alterando ese componente peritoneal, y muchas veces en la exploración, en esta visita inicial, nos podemos encontrar con lesiones en vejiga, lesiones que comprometan la vía urinaria, la vagina, el tabique recto vaginal y el recto, lesiones en fornix vaginal posterior, en ligamentos uterosacros, que son las lesiones más frecuentes de endometriosis profunda, compromiso parametrial o compromiso intestinal, principalmente recto y sigmoides, que son los que podemos evaluar por vía transvaginal. Concluimos entonces que el ultrasonido es imprescindible en la evaluación de la mujer con infertilidad. Son múltiples las patologías que pueden ser identificadas y correctamente diagnosticadas en esta aproximación de una sola visita o one stop. Es indispensable para implementar esta técnica en la práctica clínica diaria, de un adecuado entrenamiento del personal de apoyo, pues, de imagen en su unidad de fertilidad. Muchas gracias.